Somos dos madres de adolescentes buscando transformar los paradigmas de crianza, acompañándote desde nuestras experiencias y de la mano de expertos para lograr una maternidad más ligera y disfrutada. En este espacio también nos dedicamos a reconocer que somos más que una mamá. Somos Litben Sánchez y Lizeth Piñal y te damos la bienvenida a este punto de encuentro. Bueno, y bienvenidos a un nuevo episodio de Punto de Encuentro. El día de hoy con un invitado de lujo, Ronald Garcés, portero venezolano, quien cuenta con una trayectoria como portero y ahora como coach y entrenador que es realmente ejemplar. Voy a resumirlo un poco, sin intención de disminuir este, todos estos grandes logros que Ronald ha logrado, pero porque de verdad su carrera ha sido fantástica. Él, como les digo, fue portero titular de las selecciones nacionales de Venezuela en U15, 17, 19, U20. Debutó profesionalmente en primera división a los 16 años. Fue el portero en el primer mundial en el que participó la selección venezolana de U20 en el 2009. Fue condecorado a la Orden Presidencial del Libertador en su segunda clase como héroe nacional en el 2009. Y ahora como coach es el propietario y fundador de la academia de Pro GK Academy en Miami y aparte forma parte del staff técnico del Miami Inter de la MLS. Así que bienvenido Ronald, un privilegio tenerte aquí y súper agradecidas de que hayas aceptado nuestra invitación. No, bueno, de verdad que el placer es mío, el placer es mío de verdad, hablar de cosas tan interesantes, bueno, hablando fuera de cámara, sabes, la mística y el proyecto que tienen ustedes detrás de todo esto es algo que a mí me gusta mucho, porque siempre forma, empieza desde la intención de ayudar y poder ver a otras personas pues superarse y especialmente ustedes en ese rol de madres que pues bueno, creo yo que es el pilar fundamental de que un atleta logre sus objetivos. Así que de verdad yo, bueno, encantadísimo de estar aquí y bueno, listo para aportar en lo que ustedes me digan. Así es, Ronald. Bueno, muchísimas gracias. Y como gran pregunta que te hago para comenzar este podcast es, ¿cómo ha sido tu transitar en este mundo del deporte que obviamente de ser un jugador profesional, ahora ves desde el otro lado, de la otra mirada, esa contribución que podemos dar desde, no solamente de padres, sino desde el entrenador, habiendo vivido el papel de jugador, ¿no? O sea, ¿cómo juega ese círculo? ¿Cómo es tu contribución y tu mirada hoy en día? A ver, bueno, yo creo que hoy en día, como entrenador, la perspectiva es completamente otra. Yo creo que, bueno, quizás tengo la gran ventaja del haber podido vivir todos esos procesos, bueno, desde mi niñez. Y bueno, creo que me ha ayudado a conectar muchos lazos bueno, de mi niñez, de mi adolescencia y todo lo que representó el poder ser un jugador profesional que, bueno, siempre fue mi gran sueño. Pero, ¿sabes? Mucho más allá del tema de trabajo, bueno, de entrenamiento, de ética, de todo ese tipo de cosas que, bueno, a lo mejor mucha gente ve como cosas desorbitantes. Esa es la rutina normal de un atleta, ¿sabes? Eso no representa un esfuerzo extra, o sea, es que esto es simple. Si quieres jugar a otro nivel, pues vas a tener que hacer cosas mucho más altas, pero eh, ¿sabes? Mucho más allá, ¿sabes? Encontramos muchos atletas talentosos, muchos niños a los que llaman los gifted ones, que son los que vienen bueno, con cosas del de allá arriba. Eh, pero eso nunca ha sido suficiente, ¿sabes? Eso nunca ha sido suficiente, lo viví yo en mi niñez. Yo honestamente nunca fui el más talentoso de mi generación, nunca fui el MVP, ni nunca fui el El number one Balón de Oro. en todo, ¿no? Yo creo que yo fui la clase del niño que se ganó las cosas a punta de trabajo, pero lo más importante es que
yo tuve un ambiente a mi alrededor que me ayudó a hacer ese tipo de cosas, empezando por mis padres, ¿no? Y yo creo que el empezar por mis padres, yo siempre digo que la mayor bendición que yo pude haber tenido como niño es que mi papá y mi mamá nunca se presentaran a un entrenamiento. Eso fue la primera, eso fue la mayor bendición de que mi mamá y mi papá nunca iban a un entrenamiento, nunca iban, nunca me presionaron, además nunca me decían si quería jugar o no, además lo que siempre me incitaban era estudiar. Eh, Cosa que intenté, pero la verdad, la verdad lo mío era otra cosa. Pero lo mismo igual, lo mismo pasó con mi hermano. Lo mismo pasó con mi hermano, todavía es jugador profesional activo. Es más, creo que tuvo una carrera mucho mejor que la mía, la verdad. Mi hermano menor. Eh, y bueno, mi hermano menor gozó de todas las cosas que yo viví, Que tú ¿sabes? abriste las puertas. Correcto, correcto, ¿no? Entonces, Pero ya va, Ronald, vamos a que, porque este punto fue magnífico, sobre todo para nosotros que somos madres de deportistas. Y ciertamente, una de las razones principales por las que los jóvenes abandonan el deporte es por la presión y las exigencias que reciben de sus adultos significativos. sí, No solamente de sus entrenadores o de sus pares o de ellos mismos, sino del externo, que son mamá, papá, en algunos casos abuelos, tíos, depende, pero esos adultos que forman parte de ellos. Y fíjate que tú nos estás comentando todo lo contrario, que tu papá y tu mamá jamás se presentaron en un entrenamiento, jamás te presionaron para que entrenaras, para que jugaras. Pero Liz, Eso es un llamado. no solamente lo dijo sino que dijo que fue la mejor bendición. O sea, yo aquí Exactamente. estoy infartada un momento, ya va, necesito oxígeno y seguimos con el podcast. Porque justamente, Ronald, eso es algo que yo puedo ver como madre de futbolista, y no solamente aquí en Canadá con mi hijo, yo he ido para Miami a ver a mis sobrinos y todo, y o sea, el nivel en que los padres están involucrados en el deporte, yo creo que es aún mayor que el del propio deportista. O sí, sea, total. el papá y la mamá son los protagonistas. Sí, y a ver, yo creo que, ojo, yo digo a lo mejor la, la mayor bendición porque eso a mí me llevó a un punto en encontrarle el propósito a todo lo que yo hacía, ¿sabes? Sin depender de nadie, sin que nadie me dijera nada, ¿sabes? Nada de ese tipo de cosas. Ojo, no tiene nada de malo, no tiene nada de malo que un padre esté involucrado, que un padre, porque ojo, eso a lo mejor me sirvió a mí por la personalidad que he tenido yo desde niño y por la personalidad que bueno, algo con que nací, ¿no? Pero la realidad es que no muchos niños van a tener quizás esa personalidad. El apoyo de los padres es fundamental. Creo que el determinante es qué tipo de apoyo y qué tanta intensidad hay detrás de los padres y cuáles son las intenciones y el propósito de los padres, ¿no? Eh, un- Ronald, Y tú ahora como entrenador, perdón, tú ahora como entrenador que tienes esa oportunidad de trabajar con estos jóvenes y ves a los padres, sientes que hay una relación entre, porque es distinto apoyo, es distinto tener un apoyo y un acompañamiento de papá y mamá que tener esa presión y esa exigencia. sí, ¿Lo ves ahorita muy, muy marcado o en el 99%, en el 99% de los casos, los niños que realmente no llegan a un nivel próximo es por culpa de los padres, así de simple, ¿sabes? Así de simple. Los niños que realmente, porque, ¿sabes? No es lo mismo estar, como tú lo dijiste, ¿sabes? Un padre ausente a un padre presente, pero, ¿sabes? De apoyo. Yo creo que y yo creo que ese es el Ujú. determinante de todo esto. Y bueno, ¿sabes? Por muchos años he visto ¿sabes? Muchos atletas caerse, muchos atletas que pintaban algo muy grande, atletas que pintaban, ¿sabes? Muchas cosas y yo creo que todo, el punto de partida de todo esto empieza desde las expectativas del padre y empieza desde las expectativas del niño o del atleta. Primero, el reconocer de que el ser un atleta profesional es un tema de 1 en 1 millón. O sea, eso es lo primero que un padre tiene que sentarse y decir, es que la probabilidad de que mi hijo sea un profesional
son 1 en 1.000.000. ¿Sabes? Es decir, te vas a ganar el Powerball antes de que tu hijo sea profesional. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, esas son cosas, son realidades que no todo el mundo quiere escuchar, que sé que no son quizás las más adecuadas de procesar, ¿no? Pero yo siempre he redireccionado esto del deporte a llevar un punto del padre y del atleta en decirle, bueno, pero ¿cómo le podemos sacar provecho al deporte y qué te puede dejar? ¿Y qué te puede dejar? Yo creo que o sea, es una expectativa mucho más real que pensar de que tu hijo va a ganar el Wimbledon o mi hijo lo va a Ir al contratar en mundial. Manchester City y va a ganar el mundial. ¿Entiendes? Entonces, ¿sabes? Esas son cosas que bueno, quizás es lo primero que yo converso con cualquier padre antes de trabajar conmigo directamente. ¿Sabes? Yo hablo con ellos, veo las expectativas y si veo que las expectativas no están alineadas, pues honestamente yo no me meto porque es que la verdad no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, yo creo que la frustración más grande de un muchacho es crear una expectativa irreal y llegar a los 15, 16 años y ver que se te fue todo en una temporada, no tomaste buenas decisiones, no hiciste lo que tenías que hacer, no aplicaste o no jugaste en este tipo de cosas. Entonces, para mí es, bueno, ¿cómo redireccionamos en este caso el fútbol? ¿Qué te puede dejar? Yo creo que una de las cosas más positivas quizás de este país, hablando de Estados Unidos, es que aquí el deporte te puede dar una muy buena educación y una muy buena educación pues te garantiza algo mucho más en el futuro. ¿Sabes? ¿Sabes? La realidad es que yo tengo arqueros profesionales que que sí pasaron por todos los procesos, pero esto es como todo, ¿sabes? Empieza desde abajo, no ganando no un muy buen sueldo, tienes que volver a empezar, cuando entras a fútbol profesional es volver a empezar el ciclo cuando eras el mejor en el ciclo pasado, ¿sabes? Entonces, es volver a empezar el ciclo y la verdad es que nada está garantizado, nada está garantizado. Ronald, y también yo agregaría otra cosa viéndolo desde mi perspectiva, que además tengo un hijo de 17 años que está en su último año escolar y me atrevo un poco ahorita a hacer una analogía muy personal, ¿no? Sus expectativas en algún momento era ser tenista profesional, Rafael Nadal, o sea, llegar allá. Y quizás ya en este momento, en esta realidad, se está dando cuenta que obviamente sus números no son de Rafael Nadal, su proyección tenística, cuando lo compara con gente que efectivamente ha querido ir a las universidades, va a ser un complemento y no va a ser la palanca que lo va a llevar, porque académicamente sí va a poderlo lograr. ¿Qué pasa cuando eso sientes que se empieza como a desbalancear? Donde esa, como tú bien lo dijiste, se desinfla esa expectativa y lo conozco porque, bueno, viéndome la parte de la adolescencia, sé que entre los 17 y los 21 años es la edad donde en promedio hay mayor deserción, no solamente desde probablemente la presión o la visión de esas expectativas de los padres, sino desde esa misma conexión a esa realidad de quién soy yo, qué tanto tengo que además qué esfuerzo hacer, hasta dónde quiero llegar, no lo tengo claro o simplemente me doy cuenta que no lo voy a poder alcanzar. Mira, Liben, yo creo que todo parte del propósito que hay detrás de todo eso. Porque es que o sea, la realidad para un atleta en llegar a niveles élite, o sea, son niveles obsesivos. Correcto. O sea, y cuando hablo de niveles obsesivos, es que niveles obsesivos. Yo tengo muchachos en la academia de 14 años que cocinan solos, viajan solos, entrenan solos, ¿sabes? Tú le das el plan de trabajo y tú lo ves en resultados. ¿Sabes? En academia, juegan en academias profesionales. Tú dices, bueno, pero es que mira los números de esta temporada. La próxima temporada va mejorando y la próxima temporada va mejorando. Y tú no le tienes que decir nada. Yo no Ya. tengo que estar, epa, hiciste esto, epa, viste el video, epa. No. ¿Me entiendes? Entonces, eh, tú encuentras ese tipo de muchachos que tienen un propósito demasiado grande. Y antes que por ejemplo, yo fui uno de esos. Yo Ujú. fui uno de esos de que mi propósito como atleta era muy grande. ¿Sabes? Yo creo que cuando el propósito llena quizás algún vacío, alguna cosa que tú tienes que a ti te permite ver el deporte como un vehículo para llegar a otro nivel. Y esa es la manera como lo vi yo cuando era niño. Por ejemplo, yo
en mi casa mis oportunidades eran muy escasas. O sea, ni siquiera estudiando creo que hubiese sido alguien. Bueno, pero yo vi el fútbol como un vehículo y me hacía mejorar y me hacía ver otro tipo de cosas y era la única oportunidad de yo montarme en un autobús y ver otra cosa fuera de donde vivía y era algo que me hacía conocer otro tipo de gente y obsesionado total con eso, ¿no? Entonces, eh, tú ves ese tipo de perfiles de muchachos que cuando se tambalea la vaina, cuando tienen 16, 17 años, que empiezan a, y sí, viene la carajita, y sí, viene la fiesta, y sí, viene lo otro, y los amigos te dicen, no, no vaya, ese va a saber decir que no, porque el propósito es mucho más grande que eso, y simplemente te mantiene de frente. Ronald, ¿y cuándo es la edad en la que se define ese propósito? ¿Es variable? ¿Es según cada realidad? Yo, yo creo que mientras más temprano se define el propósito, pues quizás más garantizado va a haber, porque hay muchachos que, bueno, despiertan el propósito a los 18 años y a los 18 años ya te dejó el tren. Okay. ¿Me entiendes? Entonces, hay muchachos de 14 que, bueno, todavía están jóvenes, pero tienen ese propósito claro en todos los aspectos. Y, y pues bueno, ¿sabes? A los 15, 16, cuando la cosa viene tambaleándose así fuerte que los tiran contra la pared, van de frente. Entonces, ¿sabes? Yo creo que ahí es donde realmente está la clave porque es que 16, 17 años, máximo 18 años, esto se pone feo. Se pone feo, feo, feo para todo el mundo, ¿no? Y lo que vas a escuchar es negatividad por todos lados. Es más, las oportunidades son tan escasas que el entorno vas a ver en tu círculo de gente que la gran mayoría no lo logra. Ujú. Y ¿sabes? Empiezas a ver todo el mundo, bueno, nadie lo logra, coño, y empieza, bueno, la voz interna, que esto qué difícil. Y bueno, me Porque sumo estoy a sacrificando y porque yo soy diferente. ¿para qué? ¿Para qué hago esto? ¿Sabes? No, y de repente, no sé, me voy a trabajar en 17 años, se van a trabajar al mall y se ganan algo de dinero que a lo mejor los hace sentir un poquito más independientes. Cuando tú vienes a ver, se van alejando, se van alejando. Y es porque realmente ese propósito no era algo de vida o muerte para ellos. ¿Entiendes? Entonces, Pero fíjate, has hablado de talento, de que no es suficiente. Obviamente es necesario, pero no es suficiente. Necesitas ese trabajo. Hemos hablado del propósito y también yo agrego allí ese temperamento, esa personalidad. Yo que he tenido la oportunidad de conversar contigo, porque yo conozco a Ronald de la certificación que estamos haciendo ahorita de Sport and Mentor Coach, es ese temperamento y esa personalidad que tú mismo dices, y fíjate que tú lo comentaste, a lo mejor a mí, por mi personalidad es que me sirvió, ¿verdad? Que mi papá y mamá no estuvieran, porque tú has dicho que tú más bien, mientras más en contra te ponen las cosas, mientras más te retan, tú más quieres hacerlo, tú más vas, tú más demuestras. Entonces, claro, si tú tienes esa templanza, aparte, obviamente, tienes el talento, tienes el propósito y además tú dices, mira, a mí los retos, este tipo de retos no me va a hundir, sino todo lo contrario, eso me va a impulsar a continuar. Entonces son más las posibilidades que tú tienes de llegar, porque tú dices, es uno en un millón, tú has sido uno de ese millón. sí, sí, Entonces, qué importante que nos des también y que le des a los chamos esa información, porque es lo que tú dices, hay muchas veces, sobre todo cuando están pequeños, en los que tú ves que el talento sí es suficiente y ellos empiezan a sobresalir, ¿verdad? Ay, mira, este es el niño que mejor juega. Entonces, claro, en su propia categoría tú los ves que están por encima. Los pone quizás un poquito más altos, sí, pero a medida que van creciendo, a medida que van desarrollándose, a medida que tú los ves que ya no es nada más el talento, porque eso puede ser un arma de doble filo. Si tú tienes un chamo muy talentoso de joven, que siempre se le ha dado todo fácil, en la medida en que que vas subiendo de nivel, ya ese talento se va equiparando con las habilidades, con el trabajo, con la responsabilidad, con eso que tú dices, esa obsesión. Y a lo mejor este chamo talentoso, como no ha tenido que verse nunca antes luchar tanto por algo, empieza a quedar abajo. Y ahí es cuando
Si no tienes esa personalidad o ese propósito, es cuando te vas a retirar, porque bueno, ¿y qué pasó si yo antes era el mejor, ahora no soy el protagonista, entonces me voy? Los mismos padres también empiezan a no entender qué está ocurriendo en la situación, porque es que mi hijo que antes era el mejor, bueno, pero ya eso no es suficiente. Entonces tú como entrenador, ¿qué mensaje le das a esos jóvenes cuando, porque ya entiendo que tú, o sea, las categorías que tú coacheas son de distintas edades, ¿no? Eh, ¿Cómo tú les manejas ahorita que también tienes este conocimiento de coach mental, de emocional? ¿Cómo manejas esas frustraciones, esas expectativas que ya me dijiste que lo haces con los padres, pero cómo lo manejas con los chamos? Cuando empiezan a ver que porque en el deporte vas a tener subidas y bajadas, y van a haber más veces que vas a estar abajo que arriba. ¿Cómo haces para que no antes de una vez quieran retirarse? ¿O cómo identificar, mira, ya, este sí se tiene que retirar? O mira, no, tú tienes Mira, todavía un poquito más. yo creo que todo parte desde un punto de vista de honestidad y unos canales de comunicación muy, pero muy amplios con cada uno de ellos, ¿sabes? Poniendo las expectativas desde el principio, ¿sabes? Y las cosas que realmente eh, ellos se trazan, ¿no? Una de las cosas más importantes bueno, yo considero como entrenador he hecho es crear la cultura alrededor de las cosas, ¿sabes? La cultura de ambición, la cultura de integridad, la cultura de trabajo duro. ¿Por qué? Porque esas son cosas que, em, ¿sabes? Los entrenadores recibimos 20.000, bueno, en mi caso, bueno, cientos de niños, ¿no? Y cada niño es un mundo y cada niño viene con su sistema de creencias de sus padres y bueno, eso viene arrastrando los abuelos y viene arrastrando, pero bueno, 40.000 cosas de las que cuando entran a mi estructura se pegan contra una pared completa. Y eso lo hago yo al propósito. Eso lo hago yo al propósito. ¿Por qué? Porque eso me garantiza a mí. A mí me encantan las manadas. A mí me encanta cómo trabajan las manadas en el reino animal. Esas son cosas que a mí me fascinan. Y, y creo mucho en la energía, y creo mucho en la sinergia, y creo mucho en ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier niño que pasa esa barrera de, bueno, de querer formar parte de lo que yo hago, del poder yo ayudarlo, todo parte desde una conversación inicial de expectativas, qué es lo que quieres, esto es lo que está, para esto es lo que tú aplicas y para esto no. O sea, esas son las condiciones. ¿Por qué? Porque mi responsabilidad como entrenador es, bueno, eh, ¿cómo hago yo para que a ti este deporte que tú tanto amas te devuelva algo después de tantos años? No, yo creo que todo empieza desde el punto de vista, bueno, de tus expectativas. Bueno, habrá niños que, bueno, te dicen, bueno, mira, a mí me encanta jugar esto, pero ¿qué me ha pasado? He tenido procesos de 5 o 6 años de niños que te dicen, bueno, pero es que a los 16 años, coach, a mí me fascina jugar esto, pero yo quiero ser ingeniero industrial y me encanta la ingeniería. Y bueno, eso para mí significa mucho. ¿Por qué? Porque tú a tus 16 años sabes qué quieres en la vida. No estás pensando pajarito que vas a jugar en el Real Madrid. ¿Sabes? Ahí yo hice mi trabajo como entrenador. Tú me dices, mira, este deporte te dejó y hemos gozado unos años increíbles. El día que tú quieras ir, tú no te vas a sentir ni mal, ni te vas a sentir, o sea, te vas a sentir orgulloso de lo que tú has hecho. Y al que realmente tiene unas expectativas altas, que realmente puede ser, bueno, epa, el plan es este y este. Si no cumples con el plan, lamentándolo mucho, yo no te puedo ayudar. ¿Sabes? Así, Te puedo asegurar el camino, tan sencillo como eso. así es simple. ¿Sabes? Entonces, eh, ¿sabes? Alrededor de esos parámetros, pues, ya trabajando con cientos de atletas, pues se crea una bola de energía en donde la proactividad dentro de todas sus cosas, pues son extremadamente altas. ¿Sabes? Entonces, ¿a qué le apunto yo? ¿A qué le apunto yo? Sí, yo sé, y lo digo con todo el fundamento y la humildad más grande, yo sé que soy un extraordinario entrenador dentro del campo, pero a mí eso no me va a garantizar eso a mí no me va a garantizar nada cuando ellos salgan del campo. Entonces, ¿qué es lo que realmente yo le apunto? Bueno, yo le apunto a que tú seas un niño independiente, yo le apunto a que tengas responsabilidad por tus notas, yo le apunto a que tengas integridad dentro y fuera del campo, yo le apunto a que tengas
intelecto, yo le apunto a que tengas buenas notas especialmente. ¿Por qué? Porque si a ti no te llega a dar, a lo mejor educación sacas a través del deporte, ¿sabes? Entonces, la integridad para mí es completa y creo que nunca hay dos atletas distintos. No puede haber un extraordinario atleta dentro del campo y un desastroso fuera del campo. ¿Por qué? Porque ahí va a haber un cortocircuito en alguna decisión, en algún momento, eso va a echar cortocircuito y ese muchacho a esa edad no va a tener la capacidad de reconocer las cosas, ¿no? Entonces, yo hoy en día veo el perfil de atletas que bueno, he sacado a programas D1 de college, a jugadores profesionales, el perfil, el perfil es completamente alto, o sea, es íntegro, es completamente. ¿Sabes? Entonces, ¿sabes? La honestidad y la sinceridad, porque también me ha pasado, me han roto el corazón como tú no tienes idea. Yo he tenido niños que han cumplido, pero todos sus procesos, buenos estudiantes, íntegros, talento, todo, pero bueno, tienen 2 pulgadas por debajo de las medidas. Y no te da, no te da, no te da. Y yo tengo que, mira, sentarme, mira, tragar profundo y yo le, papito, bueno, estas son las opciones. Estas son las opciones. ¿Sabes? Es importante ese aporte que tú les das, Ronald, porque la figura de un entrenador, y eso es lo que yo siempre he dicho, para mí un entrenador no es nada más una persona que sabe del deporte, porque obviamente tienes que saber y tienes que haberlo jugado y tienes que tener la experiencia, pero qué importante toda esa conversación inicial que tú tienes sobre eso, con las expectativas con mamá, papá y con jugador. Qué importante todo eso que tú dices detrás de ese deporte, que si bien se da o no se da, porque de una en un millón vas a poder hacer algún tipo de carrera profesional de este deporte, qué bueno que tú lo utilizas también para formar esa persona íntegra, que es lo que tú dices, es algo integral, son esos valores que están detrás del deporte. Y sobre todo, para saber gestionar, como tú estás diciendo ahorita, esos momentos en los que quieras o no te va a dar. Es decir, puedes hacer todo lo que tengas y todo, pero las condiciones no se están dando. Total. Yo creo que el tema más complicado de todo este tipo de cosas, de lo que yo hago, es que nosotros, o por lo menos entrenadores como yo, que bueno, le apuntan a todo este tipo de cosas tan altas, eh, en mi caso, la gran mayoría de las veces estoy rompiendo con patrones de creencias familiares, estoy rompiendo con un montón de cosas que eso, bueno, asusta a los padres. Asusta a los padres, pero como no tienes una idea, ¿por qué? Porque están acostumbrados a ser niños mimados, que los despierten en la mañana. Yo tengo niños de 11, 12, 13 años que cocinan, se paran, no se les queda el agua, no se les queda esa clase de independencia, ¿no? O sea, esa clase de independencia que eso es lo que realmente yo quiero que les deje, que el fútbol les deje eso, que Ronald Garcés les deje eso, que yo el día de mañana tú te estés parando, tengas una reunión importante y yo le digo, bueno, pero es que yo me acuerdo que con Coach Ronald, cuando la vaina estaba jodida, pues bueno, nosotros respirábamos profundo, no entrábamos en pánico. Yo tenía todas las herramientas y yo decía, bueno, hago tremenda reunión. ¿Qué me ha pasado? Tengo atletas graduados de universidades profesionales y salimos a comernos algo, salimos profesionales increíbles, académicamente, no deportistas ya. Y tenemos una relación extraordinaria. Y ahí, Ronald, es donde iba yo a darte mi opinión en relación a eso, ¿no? Que yo creo que más allá del deporte como disciplina, yo creo que es el aporte que ustedes dan siendo un buen entrenador, inculcando valores, disciplina, principios. Yo creo que eso es el principal valor que yo desde mi punto de vista como mamá, yo espero de un deporte, ¿no? Claro. Que más allá de que, como tú lo dices, uno en un millón llegan, pero indistintamente que lo que ellos volteen a ver, decir, yo no perdí mi adolescencia o los años que yo estuve en ese deporte en cualquier otro momento o en cualquier otra circunstancia y no por desprestigiar a quienes tengan que ir a trabajar, No, pero no. porque son diferentes realidades, son diferentes contextos. Pero yo lo veo en mis hijos, o sea, yo digo que ellos a veces cuando no tienen entrenamiento pues está lloviendo, dicen, ¡Ah! Qué aburrido es un día sin deporte, qué fastidio, ¿qué hacemos? O sea, no se hallan
porque yo creo que es eso, es la disciplina, es el sentirse que están haciéndole, agregándole a su vida salud, que además su círculo de amistades es distinta. Correcto, Y yo correcto. agregaría algo de lo que tú decías, porque el entrenador de mis hijos se parece mucho a ti, ¿no? Rompe muchos paradigmas en función a eso, a los niños mimados, al que déjalo, o sea, si tú no me lo puedes traer, no me importa, que yo no te necesito a ti, yo necesito al chamo y yo lo busco a las 6 de la mañana, o sea, ese tipo de cosas. Rompen ese nexo que uno como mamá pollito tiene que estar detrás de ellos, ¿no? Y yo creo que eso es un valor fundamental. Y yo lo que quiero agradecerte desde este podcast que es el darnos esa pastilla de decir que hay muchos entrenadores que quieren saberle a nuestros hijos que ser diferente cuesta, Correcto, que ser correcto. diferente les va a agregar muchísimo valor el día de mañana. El Total. marcar la diferencia, yo creo que es el que te va a dejar el verdadero valor de la disciplina del deporte. No Mira, solamente mira, llegar y ganar trofeos o torneos o mundiales, sino eso, ser diferente, ¿no? eso que hay en la pared y ya, mira, eso está ahí parado en la pared y ya, ¿sabes? Sí, chévere, pero eh, la realidad es que uno no sabe, ¿sabes? Ok, uno no sabe el impacto que puede generar en alguien, ¿sabes? Yo lo veo rapidito, por ejemplo, en estos días estaba mandando una caja de donaciones a la escuelita en donde yo me formé en Venezuela, ¿sabes? Y está el mismo entrenador desde hace 40 años haciendo lo mismo, sin que le paguen, sin que le hacen nada, pero ¿sabes? Y es lo que yo lo estaba conversando con mi papá el otro día, que tenemos estas conversaciones, bueno, después de viejo, increíble, y le estaba diciendo, o sea, coño, qué jodido que porque me manda una foto, o sea, niños muy humildes, la verdad, no tienen nada. Eh, Me dice, bueno, que yo le digo que jodido que yo fui uno de esos niños. Yo fui Ujú. uno de esos niños y recorrí el mundo y yo me acuerdo de cosas que ese entrenador inculcó en mí. El pararme temprano, el ajustar mis cosas. ¿Sabes? Y era lo que yo le estaba diciendo a mi papá, coño papi, pero es que yo jugué un mundial de fútbol. ¿Sabes? O sea, son cosas que yo hoy en día todavía que a veces me cuesta, coño, wow. Y recorrí el mundo con esto y tengo una vida, pero increíblemente feliz con lo que hago. Ujú. ¿Sabes? Y lo que te digo, el impacto de una persona como esa, Ujú. ¿sabes? Yo fui uno de esos niños, ¿me entiendes? O sea, Sí. y ahí es donde yo entro en esa realidad de ese entrenador. Y yo digo, bueno, sí, coño, bueno, yo soy una versión mucho más optimizada en muchas Claro. cosas, Pero pero es quieres ser como él. muy importante en alguien, Claro, ¿sabes? quieres Y ser ese como valor, él. Tú wow, quieres dejar ese legado, tú ¿entiendes? quieres dejar Exacto. esas huellas. No, qué sé yo, Elon Musk, ¿sabes? Uno dice, coño, pero wow, que el coach me dejó algo, ¿sabes? Son cosas. Sí, uno disfruta el prestigio. Yo tengo jugadores que han llegado a profesional y bueno, no te miento, quizás es la experiencia más hermosa. Yo voy a un estadio, prender el sábado en la noche y tener cuatro de mis chamos jugando en ESPN, es espectacular. Pero la realidad es que eso no son todos, ¿sabes? Y Ujú. hay una masa por debajo que es la más común, Así ¿sabes? es. Bueno, me encanta esto, pero para cerrar y dar como, nos encanta siempre dejar como tips, como para cerrar este podcast. Si tuvieras ahorita un estadio lleno de puros papás, ¿ok? Y pudieras tener la oportunidad de agarrar el micrófono y decirles, yo como Ronald les quiero decir 3, 5 errores que nunca cometan, por favor. ¿Cuáles serían, Ronald? bueno, el primero es que el sueño es de ellos y no, el sueño es del niño y no de ellos. ¿Ok? ¿Sabes? Ese es el primero. Lo segundo, el deporte es para disfrutarlo, ¿sabes? Así es simple. El deporte es para disfrutarlo. El deporte une a las personas, el deporte une familias, el deporte te da salud, el deporte te da disciplina. O sea, dime qué cosa mala se puede sacar del deporte. Los papás transforman el deporte en algo negativo, que es una cosa totalmente distinta. Eso es para disfrutarlo, más nada. ¿Sabes? Tercero, las expectativas de las cosas y la realidad de tu hijo, ¿sabes? A lo mejor sonará feo, pero si tú ves que tu hijo quiere ser basquetbolista profesional y mide 1,40,
bueno, ya tú sabes que las probabilidades van a ser muy bajas y tú tienes que aceptarlo. Tienes que decir, bueno, esta quizás no es lo más indicado, pero ¿cómo hago yo para que el básquet o el deporte le deje algo a mi hijo? Entonces ahí es donde hay que reajustar el plan, ¿sabes? Eso es lo más importante. La cuarta, el dejar de que los niños fluyan o el adolescente fluya con su propósito del por qué quiere hacer esto. Si un adolescente no se pregunta el por qué yo quiero hacer esto, está en un limbo, está en un limbo y cuando la cosa se ponga complicada, ese limbo lo va a tirar para afuera y no lo va a tirar para adentro. Entonces eso es algo que lamentándolo mucho, el papá no puede entrar. ¿Por qué? Porque el niño es el que va a entrenar, el que se tiene que parar temprano y sobre todo el que va a tener que decir que no a muchas cosas afuera. ¿Sabes? El papá, ¿sabes? Tú no puedes decir a un niño de 16 años, epa, recuerda que tienes que entrenar, epa, acuérdate de acostar temprano. Si no es tan importante para ti, pues lamentándolo mucho no lo ves y ya, no pasa nada. ¿Sabes? Y ahí es donde hay que dejar que las cosas fluyan. Eh, añadiría dos más, creo que la quinta, eh, el padre tiene que asesorarse muy bien de las cosas. El círculo de personas, de los padres, tiene que ser real, honesto y extremadamente positivo. ¿Sabes por qué? Porque abunda de que yo veo que al hijo de mi amiga le fue bien, y entonces yo voy a repetir eso. ¿Sabes? Como la misma historia que yo decía al principio. Bueno, mi papá y mi mamá nunca fueron a un entrenamiento, de vaina iban por un partido, pero a mí eso me servía porque era mi temperamento y a mí me fascinaba que me dijeran que no. Me ofendía cuando alguien me decía que no, pero la ofensa más grande del mundo para mí es que un entrenador me decía que era malo o que no podía o que era, o sea, a mí eso me encendía, ¿me entiendes? Pero eso no aplica para todo el mundo, ¿sabes? Y esa historia no se puede repetir en otra persona. Entonces, el estar asesorado de cómo realmente funciona el entorno y el ambiente, conjuntamente con las expectativas, pues va a acercarte mucho más a lo que realmente quieren hacer. Y la última, creo que yo lo llamo el Triangle of Trust, que es el triángulo de la confianza, que está enfocado por el atleta, por el entrenador y por el padre. Si uno de esos triángulos no está bien alineado, lamentándolo mucho, el tope de la pirámide se va a caer, se va a tambalear y se va a caer porque si el padre quiere una cosa y el hijo quiere otra y el entrenador quiere otra, pues eso es un desastre. Yo creo que eso sería lo más indicado y un consejo desde este punto de vista como entrenador que nosotros vemos muchas cosas que los padres no ven, especialmente en comportamientos y en intenciones. Muchos adolescentes quieren complacerlos a ustedes, quieren buscar reconocimiento, quieren encontrar validación, quieren sentirlos orgullosos. Y eso no significa que realmente quieran ser atletas de alto rendimiento. Eso no significa nada, especialmente cuando son niños atletas de hace mucho tiempo, ¿sabes? Están acostumbrados a entrenar, a todas conversaciones de padres, especialmente EPA. Recuerda que yo invierto tanta plata en este viaje, EPA, y te recuerda que tienes que jugar al máximo. EPA, se crea un compromiso en donde, vuelvo y repito, les puede gustar. Una cosa es gustarte y otra cosa es estar obsesionado con la competencia. Una cosa totalmente distinta. Una cosa totalmente distinta. Uno de mis mejores atletas se cayó por eso. Se cayó por eso. ¿Sabes? Atleta de alto rendimiento en todos los sentidos. Bueno, con, tenía una novia escondida, me escondía cosas a mí. En los ojos del papá, no, él está haciendo todo bien. No, todo, pero en el rendimiento, cayó a escuela, cayó, bueno, cuando vienes a ver, bueno, tortazo contra la pared. Bueno, ¿Entiendes? sí, Porque tengo una cosa y afuera es otra. es otra. Bueno, Otra. Yo soy una de esas mamás que están en ese estadio y yo levantaría la mano y yo diría gracias. Y además yo te diría, y siempre se lo digo a los papás que me buscan a mí por otros temas que no tienen que ver con el deporte, pero siempre se los digo, recordemos que para nuestros hijos el amor tiene que estar más allá de una nota, tiene que estar más allá de, y no porque sea incondicional,
sino porque simplemente ellos tienen que ser ellos y nosotros Claro, tenemos que apuntar a su felicidad. ellos son los que juegan, ¿sabes? Así es simple. Y son los Y que van al colegio y son los que tienen sus metas yo siempre y no pongo, podemos poner en juego el amor en ese sentido, ¿no? A mí me sorprende que cada vez crecen más esas, no, a ver, que yo pongo en juego el amor porque yo digo, yo te voy a querer, te voy a premiar si sales bien en las notas, si ganas el partido, si vas a ganar el torneo, yo digo, no, te voy a dar $10 por si sacas una buena nota. Joder, ¿sabes? Realmente. Entonces, bueno, yo creo que esta es mi contribución desde la grada. Quiero agradecerte infinitamente esto. Me tocó en lo más profundo de mi ser este podcast, te lo confieso abiertamente. Y te lo agradezco muchísimo que nos hayas dado este espacio. Y bueno, nada, creo que esto ha sido una maravillosa forma Ah, de Ronald, cerrar. mira, sí, yo tengo la piel de gallina, tengo emociones encontradas por todos lados. Esta última, bueno, yo creo que nada más con estos 6 tips que tú nos acabas de dar al final, ya, imagínate, ya tenemos todo, pero sobre todo cuando dijiste eso de que hay muchos adolescentes, muchos niños que lo que quieren es complacernos a nosotros y que están haciendo lo que están haciendo simplemente para obtener nuestra mirada, nuestra aprobación y, como decía Litven, nuestro cariño, porque les hemos dado esos mensajes inconscientemente, les hemos dicho te amo, te veo y te valido siempre y cuando tu desempeño y tu compromiso con el deporte o con, en este caso estamos hablando de deporte, sea alto. Entonces, qué importante, qué bonito y qué valioso, si, como te lo dije ayer por mensaje, qué lástima que mi hijo no es portero, porque todos estos valores, todos estos mensajes que tú le estás dando, esta honestidad, obviamente viene de tu experiencia, de todo el proceso que tú has tenido, pero eso es lo que nosotros necesitamos de un entrenador, que le hable con honestidad a nuestros hijos y que nos hable con honestidad a nosotros los padres, para hacer de este deporte que tú dices que es el disfrute y que nosotros como padres somos los encargados de más bien hacerlo como un sufrimiento, este, necesitamos este tipo de conocimientos y este tipo de mensajes y por eso es que te agradezco muchísimo que nos hayas aceptado la invitación, que nos hayas dado todo Yo me quedaría aquí pegada hablando, ya Lidwen sabe, porque de verdad siento que hay muchísimo más que conversar y hay muchísimo más que tú nos puedes aportar. Así que de verdad muchísimas gracias. Si vieran las señas que nos está haciendo Lidwen aquí. Muchísimas gracias, Ronald. Un placer y qué afortunados y privilegiados son aquellas personas a las que has podido tocar sus almas a través de tu entrenamiento, de verdad que sí. No, les agradezco a ustedes. Creo que estas conversaciones a mí me dan mucho gusto porque, como les dije, yo creo que siento que esto para mí es realmente ayudar. Esto para mí o sea, yo siento que con este tipo de cosas yo puedo ayudar a mucha gente y esto conecta con lo que yo viví como atleta y quizás es lo más bonito que a mí me ha pasado, ¿sabes? Es bueno, yo soy lo que soy gracias a eso y siempre lo digo. Yo hoy en día, después bueno, de ser profesional, yo simplemente le estoy dando de vuelta. ¿Sabes? Esto es como una deuda que tengo yo conmigo mismo y con lo que me dio todo el fútbol, de que, bueno, puedo devolverle, aunque sea un poquito de, de, de lo que me dio, de lo que me dio. Entonces, Y lo estás haciendo con intereses, yo creo. Bueno, muchísimas gracias a los tres que estuvimos aquí y a todo aquel que lo va a escuchar en un podcast en Punto de Encuentro. Los esperamos en un próximo episodio. gracias.